Capítulo 14. De la primera y de la segunda leyes naturales y de los contratos. ¿Qué es derecho natural? El derecho de naturaleza, lo que los escritores comúnmente llaman jus naturale, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente, para hacer todo aquello, que su propio juicio y razón considere, como los medios más aptos para lograr ese fin. ¿Qué es la libertad? Por libertad se entiende, de acuerdo con el significado propio de la palabra, la ausencia de impedimentos externos, impedimentos que con frecuencia, reducen parte del poder, que un hombre tiene de hacer lo que quiere. Pero no pueden impedirle que use el poder que le resta, de acuerdo con lo que su juicio y razón le dicten. Ley de naturaleza, lex naturalis, es un precepto o norma general, establecida por la razón, en virtud de la cual, se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida, o privarle de los medios de conservarla, o bien, omitir aquello mediante lo cual, piensa que pueda quedar su vida mejor preservada. Aunque quienes se ocupan de estas cuestiones acostumbran confundir a eius y lex, derecho y ley, es necesario distinguir esos términos, porque el derecho consiste en la libertad de hacer o de omitir, mientras que la ley determina y obliga a una de esas dos cosas. Así, la ley y el derecho, difieren tanto, como la obligación y la libertad, que son incompatibles cuando se refieren a una misma materia. La condición del hombre, tal como se ha manifestado en el capítulo precedente, es una condición de guerra de todos contra todos, en la cual, cada uno, está gobernado por su propia razón, no existiendo nada, de lo que pueda hacer uso, que no le sirva de instrumento para proteger su vida contra sus enemigos. De aquí, se sigue que, en semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquiera cosa, incluso en el cuerpo de los demás. Y, por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie, por fuerte o sabio que sea, de existir durante todo el tiempo que ordinariamente la naturaleza permite vivir a los hombres. De aquí, resulta un precepto o regla general de la razón, en virtud de la cual, cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla, y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas de la guerra. La primera fase de esta regla contiene la ley primera y fundamental de naturaleza, a saber, buscar la paz y seguirla. La segunda, la suma del derecho de naturaleza, es decir, defendernos a nosotros mismos, por todos los medios posibles. De esta ley fundamental de naturaleza, mediante la cual, se ordena a los hombres que tiendan hacia la paz, se deriva esta segunda ley, que uno acceda, si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz, y defensa de sí mismo, a renunciar este derecho a todas las cosas, y a satisfacerse con la misma libertad, frente a los demás hombres, que les sea concedida, a los demás, con respecto a él mismo. En efecto, mientras uno mantenga su derecho de hacer cuanto le agrade, los hombres se encuentran en situación de guerra. Y si los demás no quieren renunciar a ese derecho, como él, no existe razón para que nadie se despoje de dicha atribución, porque ello más bien, que disponerse a la paz significaría ofrecerse a sí mismo, como presa. A lo que no está obligado ningún hombre. Tal es la ley del Evangelio, lo que pretendáis que los demás os hagan a vosotros, hacedlo vosotros, a ellos. Y esta otra ley de la humanidad entera, quod tibi fieri non vis, alterim feceris.
¿Qué es renunciar un derecho? Renunciar un derecho a cierta cosa es despojarse a sí mismo de la libertad de impedir a otro el beneficio del propio derecho a la cosa en cuestión. En efecto, quien renuncia o abandona su derecho, no da a otro hombre un derecho, que este último hombre, no tuviera antes. No hay nada a que un hombre no tenga derecho por naturaleza, solamente se aparta del camino de otro, para que éste, pueda gozar de su propio derecho original sin obstáculo suyo y sin impedimento ajeno. Así, que el efecto causado a otro hombre por la renuncia al derecho de alguien, es en cierto modo, disminución de los impedimentos para el uso de su propio derecho originario. ¿Qué es la renuncia a un derecho? Se abandona un derecho, bien sea por simple renunciación, o por transferencia a otra persona. Por simple renunciación, cuando el cedente no se preocupa de la persona beneficiada por su renuncia. ¿Qué es transferencia de un derecho? Obligación. Por transferencia cuando desea que el beneficio recaiga en una, o varias personas determinadas. Cuando una persona ha abandonado, o transferido su derecho por cualquiera de estos dos modos, dícese que está obligado o ligado, a no impedir el beneficio resultante a aquel, a quien se concede, o abandona, el derecho. Debe. Injusticia. Debe aquel, y es su deber, no hacer nulo por su voluntad, este acto. Si el impedimento sobreviene, se produce injusticia o injuria, puesto que es sine jure, ya que el derecho, se renunció o transfirió anteriormente. Así que la injuria o injusticia, en las controversias terrenales, es algo semejante a lo que en las disputas de los escolásticos se llamaba absurdo. Se considera en efecto, absurdo al hecho de contradecir lo que uno mantenía inicialmente, así también, en el mundo se denomina, injusticia e injuria, al hecho de omitir voluntariamente aquello, que en un principio voluntariamente, se hubiera hecho. El procedimiento mediante el cual alguien renuncia o transfiere simplemente su derecho, es una declaración o expresión, mediante signo voluntario y suficiente, de que hace esa renuncia, o transferencia, o de que ha renunciado, o transferido, la cosa a quien la acepta. Estos signos son o bien meras palabras o simples acciones. O como a menudo ocurre, las dos cosas, acciones y palabras. Unas y otras cosas son los amos por medio de los cuales los hombres se sujetan y obligan, lazos cuya fuerza no estriba en su propia naturaleza, porque nada se rompe tan fácilmente como la palabra de un ser humano, sino en el temor de alguna mala consecuencia resultante de la ruptura. No todos los derechos son alienabilidad de los inalienables. Cuando alguien transfiere su derecho, o renuncia a él, lo hace en consideración a cierto derecho que recíprocamente le ha sido transferido, o por algún otro bien, que de ello espera. Trátase en efecto, de un acto voluntario, y el objeto de los actos voluntarios de cualquier hombre, es algún bien para sí mismo. Existen así ciertos derechos, que a nadie puede atribuirse haberlos abandonado, o transferido por medio de palabras, u otros signos. En primer término, por ejemplo, un hombre no puede renunciar al derecho de resistir a quien, le asalta por la fuerza, para arrancarle la vida, ya que es incomprensible, que de ello pueda derivarse bien alguno para el interesado. Lo mismo puede decirse de las lesiones, la esclavitud y el encarcelamiento, pues no hay beneficio subsiguiente a esa tolerancia, ya que nadie sufrirá con paciencia, ser herido o aprisionado por otro, aun sin contar con que nadie puede decir, cuando ve que otros proceden contra él, por medios violentos, si se proponen o no darle muerte. En definitiva, el motivo y fin por el cual se establece esta renuncia y transferencia de derecho,
no es otro sino la seguridad de una persona humana, en su vida, y en los modos de conservar esta, en forma que no sea gravosa. Por consiguiente, si un hombre, mediante palabras u otros signos, parece oponerse al fin que dichos signos manifiestan, no debe suponerse, que así se lo proponía, o que tal era su voluntad, sino que ignoraba cómo debían interpretarse tales palabras y acciones. ¿Qué es contrato? La mutua transferencia de derechos, es lo que los hombres llaman contrato. Existe una diferencia entre transferencia del derecho a la cosa, y transferencia o tradición, es decir, entrega de la cosa misma. En efecto, la cosa puede entregarse a la vez, que se transfiere el derecho, como cuando se compra y vende con dinero constante y sonante, o se cambian bienes o tierras. También puede ser entregada la cosa algún tiempo después. ¿Qué es pacto? Por otro lado, uno de los contratantes, a su vez, puede entregar la cosa convenida, y dejar que el otro realice su prestación después de transcurrido un tiempo determinado, durante el cual confía en él. Entonces, respecto del primero, el contrato se llama pacto o convenio. O bien ambas partes pueden contratar ahora, para cumplir después, en tales casos, como a quien ha de cumplir una obligación en tiempo venidero, se le otorga un crédito, su cumplimiento se llama observancia de promesa, o fe, y la falta de cumplimiento, cuando es voluntaria, violación de fe. Liberalidad. Cuando la transferencia de derecho no es mutua, sino que una de las partes transfiere, con la esperanza de ganar con ello la amistad, o el servicio de otra, o de sus amigos, o con la esperanza de ganar reputación de persona caritativa, o magnánima, o para liberar su ánimo de la pena de la compasión, o con la esperanza de una recompensa en el cielo, entonces no se trata de un contrato, sino de donación, liberalidad o gracia, todas estas palabras significan una y la misma cosa. Signos expresos de contrato. Los signos del contrato son, o bien expresos, o por inferencia. Son signos expresos, las palabras enunciadas con la inteligencia de lo que significan. Tales palabras son, o bien de tiempo presente, o pasado, como yo doy, yo otorgo, yo he dado, yo he otorgado, yo quiero que esto sea tuyo, o de carácter futuro, como yo daré, yo otorgaré, estas palabras de carácter futuro entrañan una promesa. Signos de contrato por inferencia. Los signos por inferencia, son a veces, consecuencia de las palabras, a veces, consecuencia del silencio, a veces, consecuencia de acciones, a veces, consecuencia de abstenerse de una acción. En términos generales, en cualquier contrato, un signo por inferencia es todo aquello que de modo suficiente, arguye la voluntad del contratante. Liberalidad por palabras de presente o de pasado. Las simples palabras cuando se refieren al tiempo venidero, y contienen una promesa, son un signo insuficiente de liberalidad y, por tanto, no son obligatorias. En efecto, si se refieren al tiempo venidero, como, mañana daré, son un signo de que no he dado aún, y por consiguiente, de que mi derecho no ha sido transferido, sino que se mantiene hasta que lo transfiera por algún otro acto. Pero si las palabras hacen relación al tiempo presente o pasado, como, yo he dado, o doy para entregar mañana, entonces mi derecho de mañana, se cede hoy, y esto ocurre por virtud de las palabras, aunque no existe otro argumento de mi voluntad. Y existe una gran diferencia entre la significación de estas frases, Baalou octuum esitras, y crasdavo, es decir, entre yo quiero que esto sea tuyo mañana, y yo te lo daré mañana. Porque la frase yo quiero, en la primera expresión,
significa un acto de voluntad presente, mientras que en la última, significa la promesa de un acto de voluntad, venidero. En consecuencia, las primeras palabras, son de presente, pero transfieren un derecho futuro, las últimas son de futuro, pero nada transfieren. Ahora bien, si además de las palabras, existen otros signos de la voluntad de transferir un derecho, entonces, aunque la donación sea libre, puede considerarse otorgada por palabras de futuro. Si una persona ofrece un premio para el primero que llegue a una determinada meta, la donación es libre, y aunque las palabras se refieran al futuro, el derecho se transfiere, porque si el interesado, no quisiera que sus palabras se entendiesen de ese modo, no las hubiera enunciado así. Los signos de contrato son palabras de pasado, presente y futuro. En los contratos se transfiere el derecho, no solo cuando las palabras son de tiempo presente o pasado, sino cuando pertenecen al futuro, porque todo contrato es mutua traslación o cambio de derecho. Por consiguiente, quien se limita a prometer, porque ha recibido ya el beneficio de aquel a quien promete, debe considerarse que accede a transferir el derecho. Si su propósito hubiera sido que sus palabras se comprendiesen de modo diverso, el otro no hubiera efectuado previamente su prestación. Por esta causa en la compra y en la venta, y en otros actos contractuales, una promesa, es equivalente a un pacto, y tal razón, es obligatoria. ¿Qué es merecimiento? Decimos que quien cumple primero un contrato merece, lo que ha de recibir, en virtud del cumplimiento del contrato por su partenario, recibiendo ese cumplimiento como algo debido. Cuando se ofrece a varios un premio, para entregarlo solamente al ganador, o se arrojan monedas en un grupo, para que de ellas, se aproveche quien las coja, entonces se trata de una liberalidad, y el hecho de ganar, o de tomar las referidas cosas, es merecerlas y tenerlas como cosa debida, porque el derecho se transfiere al proponer el premio, o al arrojar las monedas, aunque no quede determinado el beneficiario, sino cuando el certamen se realiza. Pero entre estas dos clases de mérito existe la diferencia de que en el contrato yo merezco en virtud de mi propia aptitud, y de la necesidad de los contratantes, mientras que en el caso de la liberalidad, mi mérito solamente deriva de la generosidad del donante. En el contrato yo merezco de los contratantes que se despojen de su derecho, mientras que en el caso de la donación, yo no merezco que el donante renuncie a su derecho, sino que una vez desposeído de él, ese derecho sea mío, más bien que de otros. Tal me parece ser el significado de la distinción escolástica entre meritum congrui y meritum condigni. En efecto, habiendo prometido la omnipotencia divina el paraíso a aquellos hombres, cegados por los deseos carnales, que pueden pasar por este mundo de acuerdo con los preceptos, y limitaciones prescritos por él, dícese que quienes así proceden, merecen el paraíso, ex congruo. Pero como nadie puede demandar un derecho a ello, por su propia rectitud, o por algún poder que en sí mismo posea, sino solamente, por la libre gracia de Dios, se afirma que nadie puede merecer el paraíso ex condigno. Tal creo que es el significado de esa distinción, pero como los que sobre ello discuten, no están de acuerdo acerca de la significación de sus propios términos técnicos, sino en cuanto les son útiles, no afirmaría yo nada a base de tales significados. Solo una cosa puedo decir, cuando un don se entrega definitivamente, como premio a disputar, quien gana puede reclamarlo, y merece el premio, como cosa debida. Cuando son inválidos los pactos de confianza mutua. Cuando se hace un pacto en que las partes, no llegan a su cumplimiento en el momento presente, sino que confían una en otra, en la condición de mera naturaleza,
que es una situación de guerra de todos contra todos, cualquiera sospecha razonable es motivo de nulidad. Pero cuando existe un poder común sobre ambos contratantes, con derecho y fuerza suficiente para obligar al cumplimiento, el pacto, no es nulo. En efecto, quien cumple primero no tiene seguridad de que el otro cumplirá después, ya que los lazos de las palabras son demasiado débiles, para refrenar la ambición humana, la avaricia, la cólera y otras pasiones de los hombres, si éstos, no sienten el temor de un poder coercitivo. Poder que no cabe suponer existente, en la condición de mera naturaleza, en que todos los hombres son iguales, y jueces de la rectitud de sus propios temores. Por ello, quien cumple primero, se confía a su amigo, contrariamente al derecho, que nunca debió abandonar, de defender su vida, y sus medios de subsistencia. Pero en un estado civil, donde existe un poder apto para constreñir a quienes de otro modo, violarían su palabra, dicho temor ya no es razonable, y por tal razón, quien en virtud del pacto, viene obligado a cumplir primero, tiene el deber de hacerlo así. La causa del temor que invalida semejante pacto, debe ser, siempre, algo que emana del pacto establecido, como algún hecho nuevo, u otro signo de la voluntad de no cumplir, en ningún otro caso, puede considerarse nulo el pacto. En efecto, lo que no puede impedir a un hombre prometer, no puede admitirse que sea un obstáculo para cumplir. El derecho al fin, implica el derecho a los medios. ¿Quién transfiere un derecho? Transfiere los medios de disfrutar de él, mientras está bajo su dominio. Quien vende una tierra, se comprende que cede la hierba, y cuánto crece sobre aquella. Quien vende un molino, no puede desviar la corriente que lo mueve. Quienes da a un hombre el derecho de gobernar, en plena soberanía, se comprende que le transfieren el derecho de recaudar impuestos para mantener un ejército, y de pagar magistrados para la administración de justicia. No hay pactos con las bestias. Es imposible hacer pactos con las bestias, porque como no comprenden nuestro lenguaje, no entienden, ni aceptan ninguna traslación de derecho, ni pueden transferir un derecho a otro, por ello, no hay pacto, sin excepción alguna. Ni pactos con Dios, sin revelación especial. Hacer pactos con Dios es imposible, a no ser por mediación de aquellos con quienes Dios habla, ya sea por revelación sobrenatural, o por quienes en su nombre gobiernan, de otro modo, no sabríamos si nuestros pactos han sido, o no aceptados. En consecuencia, quienes hacen votos de alguna cosa contraria a una ley de naturaleza, lo hacen en vano, como que es injusto libertarse con votos semejantes. Y si alguna cosa es ordenada por la ley de naturaleza, lo que obliga, no es el voto, sino la ley. La materia u objeto de pacto es, siempre, algo sometido a deliberación. En efecto, el pacto es un acto de la voluntad, es decir, un acto, el último, de deliberación. Así se comprende que sea siempre algo venidero que se juzga posible de realizar por quien pacta. En consecuencia, prometer lo que se sabe que es imposible, no es pacto. Pero si se prueba ulteriormente, como imposible algo que se consideró como posible, en un principio, el pacto es válido y obliga. Si no a la cosa misma, por lo menos a su valor, o si esto es imposible, a la obligación manifiesta de cumplir tanto como sea posible, porque nadie está obligado a más. Liberación de los pactos. De dos maneras quedan los hombres liberados de sus pactos, por cumplimiento, o por remisión de los mismos. El cumplimiento es el fin natural de la obligación. La remisión es la restitución de la libertad, puesto que consiste en una retransferencia del derecho,
¿en qué la obligación consiste? Pactos arrancados por temor, son válidos. Los pactos estipulados por temor, en la condición de mera naturaleza, son obligatorios. Por ejemplo, si yo pacto el pago de un rescate, por ver conservada mi vida por un enemigo, quedo obligado por ello. En efecto, se trata de un pacto en que uno recibe el beneficio de la vida, el otro contratante, recibe dinero, o prestaciones, a cambio de ello. Por consiguiente, donde, como ocurre en la condición de naturaleza pura y simple, no existe otra ley que prohíba el cumplimiento, el pacto, es válido. Por esta causa los prisioneros de guerra que se comprometen al pago de su rescate, están obligados a abonarlo. Y si un príncipe débil, hace una paz desventajosa con otro más fuerte, por temor a él, se obliga a respetarla, a menos como antes ya hemos dicho, que surja algún nuevo motivo de temor para renovar la guerra. Incluso en los estados, si yo me viese forzado a librarme de un ladrón, prometiéndole dinero, estaría obligado a pagarle, a menos que la ley civil, me exonerara de ello. Porque todo cuanto yo puedo hacer legalmente sin obligación, puedo estipularlo también, legalmente por miedo. Y lo que yo legalmente estipule, legalmente no puedo quebrantarlo. El pacto anterior hecho con uno, anula el posterior hecho con otro. Un pacto anterior, anula otro ulterior. En efecto, cuando uno ha transferido su derecho a una persona, en el día de hoy, no puede transferirlo a otra, mañana. Por consiguiente, la última promesa, no se efectúa conforme a derecho, es decir, es nula. Un pacto de no defenderme a mí mismo, con la fuerza, contra la fuerza, es siempre nulo, pues, tal como he manifestado anteriormente, ningún hombre puede transferir o despojarse de su derecho de protegerse a sí mismo, de la muerte, las lesiones o el encarcelamiento. El anhelo de evitar esos males, es la única finalidad de despojarse de un derecho, y por consiguiente, la promesa de no resistir a la fuerza, no transfiere derecho alguno, ni es obligatoria en ningún pacto. En efecto, aunque un hombre pueda pactar lo siguiente, si no hago esto o aquello, matadme, no puede pactar esto otro, si no hago esto o aquello, no resistiré, cuando vengáis a matarme. El hombre escoge por naturaleza el mal menor, que es el peligro de muerte, que hay en la resistencia, con preferencia a otro peligro más grande, el de una muerte presente y cierta, si no resiste. Y la certidumbre de ello, está reconocida por todos, del mismo modo que se conduce a los criminales a la prisión, y a la ejecución, entre hombres armados, a pesar de que tales criminales, han reconocido la ley que les condena. Nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Por la misma razón, es inválido un pacto para acusarse a sí mismo, sin garantía de perdón. En efecto, es condición de naturaleza, que cuando un hombre es juez, no existe lugar para la acusación. En el estado civil, la acusación va seguida del castigo y, siendo fuerza, nadie está obligado a tolerarlo sin resistencia. Otro tanto puede asegurarse respecto de la acusación de aquellos, por cuya condena, queda un hombre en la miseria, como por ejemplo, por la acusación de un padre, esposa o bienhechor. En efecto, el testimonio de semejante acusador, cuando no ha sido dado voluntariamente, se presume que está corrompido por naturaleza, y como tal, no es admisible. En consecuencia, cuando no se ha de prestar crédito al testimonio de un hombre, éste no está obligado a darlo. Así, las acusaciones arrancadas por medio de tortura, no se reputan como testimonios.
La tortura solo puede usarse como medio de conjetura, y esclarecimiento en un ulterior examen, y busca de la verdad. Lo que en tal caso, se confiesa tiende, solo a aliviar al torturado, no a informar a los torturadores, por consiguiente, no puede tener el crédito de un testimonio suficiente. En efecto, quien se entrega a sí mismo, como resultado de una acusación, verdadera o falsa, lo hace para tener el derecho de conservar su propia vida. Finalidad del juramento. Como la fuerza de las palabras, débiles, como antes. Advertí, para mantener a los hombres en el cumplimiento de sus pactos, es muy pequeña, existen en la naturaleza humana, dos elementos auxiliares que cabe imaginar para robustecerla. Unos temen las consecuencias de quebrantar su palabra, o sienten la gloria, u orgullo de serles innecesario faltar a ella. Este último caso, implica una generosidad que raramente se encuentra, en particular en quienes codician riquezas, mando o placeres sensuales. Y ellos son la mayor parte del género humano. La pasión que mueve esos sentimientos, es el miedo, sentido hacia dos objetos generales, uno, el poder de los espíritus invisibles, otro, el poder de los hombres a quienes con ello, se perjudica. De estos dos poderes, aunque el primero sea más grande, el temor que inspira el último es, comúnmente, mayor. El temor del primero es, en cada ser humano, su propia religión, implantada en la naturaleza del hombre antes que la sociedad civil. Con el último, no ocurre así, o por lo menos, no es motivo bastante para imponer a los hombres, el cumplimiento de sus promesas, porque en la condición de mera naturaleza, la desigualdad del poder, no se discierne, sino en la eventualidad de la lucha. Así en el tiempo anterior a la sociedad civil, o en la interrupción que ésta sufre, por causa de guerra, nada puede robustecer un convenio de paz, estipulado contra las tentaciones de la avaricia, de la ambición, de las pasiones, o de otros poderosos deseos, sino el temor de este poder invisible, al que todos veneran como a un dios, y al que todos temen, como vengador de su perfidia. Por consiguiente, todo cuanto puede hacerse entre dos hombres, que no están sujetos al poder civil, es inducirse uno a otro, a jurar por el Dios que temen. Forma de juramento. Este juramento es una forma de expresión, agregada a una promesa por medio de la cual, quien promete, significa que en el caso de no cumplir, renuncia a la gracia de Dios, y pide que sobre él, recaiga su venganza. La forma del juramento pagano era esta, que Júpiter me mate, como yo mato a este animal. Nuestra forma es esta, si hago esto y aquello, válgame Dios. Y así, por los ritos y ceremonias que cada uno usa en su propia religión, el temor de quebrantar la fe, puede hacerse más grande. No hay juramento, sino por Dios. De aquí se deduce que un juramento efectuado según otra forma o rito, es vano para quien jura, y no es juramento. Y no puede jurarse por cosa alguna, si el que jura, no piensa en Dios. Porque aunque a veces, los hombres suelen jurar por sus reyes, movidos por temor, o adulación, con ello, no dan a entender, sino que les atribuyen honor divino. Por otro lado, jurar por Dios, y necesariamente, no es sino profanar su nombre, y jurar por otras cosas, como los hombres hacen habitualmente en sus coloquios, no es jurar, sino practicar una impía costumbre, fomentada por el exceso de vehemencia en la conversación. Nada agrega el juramento a la obligación. De aquí, se infiere que el juramento nada añade a la obligación. En efecto, cuando un pacto es legal, obliga ante los ojos de Dios,
lo mismo sin juramento, que con él, cuando es ilegal, no obliga en absoluto, aunque esté confirmado por un juramento.